elemento? No sabemos. Sabemos que es un elemento cuadrado de sección transversal cuadrada porque pues, él necesita recibir del proceso de fabricación, va a recibir unos elementos que pues para poderlo recibir es mucho más fácil que sea una geometría cuadrada. Preliminarmente, ¿qué hicimos? Intentamos extraer el máximo de información del problema antes de empezar a resolverlo. Es lo primero que tenemos que hacer, entonces entendimos cómo era la carga. Esa carga, pues al ser una carga invertida, sabemos que la componente media de la carga es igual a 0 y que al ser esa componente media de carga igual a 0, caemos en una de las categorías que habíamos visto, que en este caso es esfuerzos uniaxiales. Esfuerzos multiaxiales, porque pues también va a producir un esfuerzo cortante. Entonces, después de eso que dijimos, perfecto, como yo sé que si FM existiera y fuera diferente de 0, entonces se hace necesario calcular el KFM y ese KFM lo necesito calcular comparando el esfuerzo máximo y el esfuerzo y la resistencia a la afluencia. Resumimos de que estos problemas básicamente se solucionaban en 4 pasos. Aplicamos el primer paso, caracterización de la carga y determinación de esfuerzos en el punto de interés. Acá nuevamente reiteré lo que les dije, por el tipo de carga que estoy aplicando, la componente media de carga es igual a 0, la componente alternante es diferente de 0. Dijimos algo, y vuelvo y lo explico acá, y voy a ser un poco reiterativo. Estén tranquilos que de todas formas vamos a hacer ejercicios con componente media diferente de 0. Siempre voy a realizar esto, sumatoria de fuerza, sumatoria de momentos igual a R cruz F. Muchachos, por favor, R cruz F, no es F cruz R. Vuelvo y lo reitero, ese error no se puede cometer. Si tenemos componente alternante, pues eso implica hacer sumatoria de momentos a los momentos generados por la componente alternante. Si tuviera una componente media, pues haría una sumatoria de momentos para la componente media, que de igual forma lo puedo hacer de manera global, totalmente de acuerdo, entendiendo que esta fuerza, como aparece, necesariamente va a tener una componente alternante y una componente media. Cuando movemos el efecto de esa carga al empotramiento, que es la zona en donde me interesa, encontramos que produce un momento de 2.500 libras fuerza por pulgada negativo. Hacemos lo que venimos realizando desde el primer corte. Hago un corte cercano a la sección y evalúo qué tipo de esfuerzos me producen. Entonces yo observo que para el punto A, que es el que estoy analizando, va a generar un esfuerzo a tracción, la flecha sale del punto A, y ese esfuerzo en el punto A, MA por C sobre I. Pero pues realmente, como nosotros dijimos, para esa pieza que estamos haciendo, para reducir el efecto del concentrador de esfuerzo, vamos a hacer un hombro. Entonces yo sé que realmente el esfuerzo que necesito calcular es el esfuerzo en el punto A y en el concentrador. ¿Qué va a ser? Componente KF. ¿Por qué KF? Porque es un momento alternante. Si fuera un momento medio estaríamos hablando de KFM por sigma nominal en el punto A. Y ese sigma nominal en el punto A es MA por C sobre I. Listo. Teniendo claro eso, definimos una geometría, hicimos uso de esta información que aparece en la tabla y dijimos, yo quiero un filete de hombro bien redondeado. ¿Por qué? Porque de esta forma minimizo el esfuerzo, el concentrador de esfuerzo. Me dicen que en ese punto, que solo tengo flexión, porque realmente la carga de la fuerza de 500 libras solo genera cortante en D y en B, yo voy a tener para flexión un KT de 1.7. Entonces, con KT 1.7 más una geometría preliminar, muchachos, digo preliminar, porque es que esta geometría me puede generar 2 circunstancias. El factor de seguridad es menor que 1, entonces por tanto aumento la geometría o cambio el material, o el factor de seguridad me da muchísimo mayor que 1, lo que implicaría entonces cambiar la sección transversal para poder hacer un diseño más económico. Y fuimos al catálogo y escogimos una sección transversal preliminar que va a tener un B de 1.5 pulgadas y una altura de 1/4 de pulgada. Habíamos dicho entonces que ese D se toma como el diámetro mayor y que a través de un proceso de mecanizado voy a remover el material para poder obtener este diámetro. Y que para poder obtener este diámetro, pues estábamos haciendo uso de lo que me están diciendo aquí, de que el radio del entalle es aproximadamente igual a 0.1 veces el diámetro de la distancia, la dimensión de la sección transversal menor.
Entonces, haciendo uso de eso, encontramos que ese diámetro era igual a 0.20 pulgadas y que el radio del entalle era igual a 0.02 pulgadas. Conocido el KT, procedimos a ¿qué? A calcular el Q. Acordémonos que el Q lo puede hacer con figura o con ecuación. Yo prefiero con ecuación. Calculo raíz de A con esta expresión teniendo en cuenta un material. Asumimos un material 10-20 rolado en frío. Es lo primero que uno supone. Voy a arrancar de un acero económico. Un 10-20 es un acero económico. Calculo el raíz de A. Calculo el KF 1.41, que es el dato que voy a utilizar acá para calcular el esfuerzo en el concentrador en el punto A. Entonces ya íbamos a aplicar el tercer paso, ajustar información del material a la pieza y sus condiciones de operación. Encontramos el KA, dijimos que a esa pieza, a ese material, era necesario aplicarle un proceso de mecanizado para poder ajustar sus dimensiones. Entonces encontramos el factor A y el factor B, con el cual procedemos a calcular el K sub A. El factor K sub B me dice, es necesario calcular un diámetro equivalente, ya que la sección transversal no es circular y además de esto no es rotatoria, está estática. Entonces, para eso vamos a ir aquí a las presentaciones. Buscamos en la parte de los concentradores de Marín, clase 2001, esta es dinámica, esta de acá. Entonces, sabemos que tenemos que aplicar esta ecuación. Miren que me están diciendo que para flexión o torsión necesitamos calcular el K sub B según esto, entonces voy a utilizar esto. Pero para poder saber quién es ese D, necesito establecer un diámetro equivalente. En este caso, pues voy a utilizarlo para esta sección transversal. Entonces voy a tener aquí, para este elemento, voy a calcular el diámetro equivalente. Bien, en nuestro caso tenemos de que el B es 1.5 pulgadas, el B es 1.5 pulgadas, el B es 1.5 pulgadas. Y el H, que en este caso sería antes del concentrador en la sección nominal, ese H a nosotros nos dio 0.2 pulgadas, que sería esta altura, muchachos, esta altura. Sería 0.2 pulgadas. Entonces esto es 0.2 pulgadas acá. Entonces el diámetro equivalente va a ser igual a 0.808 por la raíz de H y P. Tengo que H es 0.2 pulgadas por B, que es 1.5 pulgadas. Me da un diámetro equivalente igual a 0.808 por la raíz de 0.2 por 1.5. Eso me da 0.44 pulgadas, muchachos. Me da 0.44 pulgadas. Entonces, ahorita con este diámetro equivalente, vamos a entrar a esas expresiones de arriba para poder calcular cuánto es el factor K sub B. Yo encuentro que el diámetro equivalente se encuentra en esta parte. Entonces digo que K sub B va a ser igual a 0.879, que me multiplica a 0.49 elevado a la menos 0.107. Esto me da un K sub B igual a 0.879 por 0.44 elevado a la menos 0.107. Me da un K sub B de 0.95. Vamos todos bien hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no entendamos, algo que no esté claro? Los escucho con mucho gusto, muchachos. Profe, yo tendría dos dudas. Dime, Daniel. Liz, la primera es, nosotros estamos viendo que la geometría es una lámina cuadrada con un hombro, por decirlo de alguna forma. Pero donde se está aplicando la fuerza también hay un tornillo, hay un agujero donde yo ingreso un tornillo.
al comienzo se alcanza a ver que está el Acá. tornillo de sujeción a la izquierda, pero a la derecha también hay otro tornillo. Eso no funcionaría como otro concentrador de esfuerzo. La pregunta es interesante, Daniel. La pregunta es interesante. ¿Por qué? Lógico, tengo un agujero pasante en donde estoy aplicando la fuerza. Pero mire que la fuerza se aplica sobre ese agujero pasante, ¿sí? ¿Cómo la estoy aplicando? De pronto estoy introduciendo algún elemento. Como la fuerza se aplica sobre el punto, mire que el punto queda sobre la línea de acción de la fuerza. Entonces, realmente la fuerza sobre esa zona donde usted considera que puede ser un concentrador de esfuerzos, no está generando nada, porque la fuerza, la línea de acción de la fuerza está sobre el punto. Realmente el concentrador es en la raíz de la viga, que es donde yo sé que se va a generar un momento. ¿Te queda claro esa parte, Daniel? Qué pena, profe, es que creo que el internet me está ayudando y se entrecortó. Bien. ¿Hasta dónde me alcanzaste a escuchar? ¿Hasta dónde me alcanzaste a escuchar, Daniel? Alcancé a escuchar que la fuerza está aplicada sobre ese Sí, geometría. sobre esa geometría, sobre el punto donde yo estoy analizando. Y como está aplicada sobre el punto, la fuerza no va a generar flexión sobre ese punto. Realmente él solo va a generar una flexión considerable en el empotramiento. Por eso nosotros estamos revisando el empotramiento. Listo, profe. Y otra pregunta ahí como muy seguida. ¿Sí? En el caso en el que yo encuentre más de un concentrador de esfuerzos sobre la ¿Sí? geometría, y digamos que en este caso tuvimos entre comillas la fortuna de que coincidieran, pero si no coinciden con el punto de mayores esfuerzos, o sea, tengo un punto de Listo. mayores esfuerzos y tengo otros dos puntos con concentradores de esfuerzo, ¿cuál analizo? De acuerdo. Digamos que por cualquier razón yo tengo esto aquí, y tengo un chavetero y que por aquí tengo otro tornillo pasante. ¿Sí? Miren que la pregunta de Daniel va muy de la mano con lo que hemos venido definiendo. Los puntos críticos son aquellos en los cuales yo tengo combinación de momentos máximos o elevados, torques máximos o elevados y concentradores de esfuerzos. Miren que para el problema que estoy dibujando, y aquí viene ese hombro, para ese problema en el que yo tengo uno, dos, tres posibles concentradores de esfuerzos, en este punto yo tengo un momento elevado, el máximo, sí o no. Tengo un concentrador de esfuerzos. En este punto, yo también tengo un momento y tengo un concentrador de esfuerzos. Pero el momento en este punto comparado con el momento en el empotramiento no es igual. ¿Por qué? Pues porque el brazo de palanca es menos. ¿En dónde tengo el máximo momento? En el empotramiento. Entonces, por tanto, escojo el empotramiento. ¿Qué lo escojo? Momentos elevados, presencia de concentradores de esfuerzos. Esto es algo que lo vamos a ver más adelante cuando estemos diseñando ejes. Cuando estemos diseñando ejes vamos a encontrar concentradores de esfuerzos por todos lados, cambios de sección transversal, agujeros pasantes, cuñeros. Y entonces la pregunta es, ¿y cuál voy yo a escoger? En ese punto, entonces, ¿yo qué hago? Miro momentos, miro torques y miro cómo es el concentrador. Miro cómo es el concentrador. ¿Por qué miro cómo es el concentrador? Miremoslo aquí de esta tabla. Miren que dependiendo de cómo es el concentrador, el KT va a aumentar. No es lo mismo tener un filete de hombro agudo a tener un filete de hombro bien redondeado. Paso de 2,7 a 1,7. Miren que no es lo mismo tener un cuñero fresado. Paso a 2,2. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento el KT, va a aumentar el KF. Y si aumento el KF, el esfuerzo en el concentrador va a aumentar. Entonces va a ser una cuestión en la que yo voy a tener que ir mirando cómo son los momentos y cómo es el tipo del concentrador para poder saber el impacto de la geometría del concentrador en el valor del esfuerzo. ¿Te puede responder preliminarmente, Daniel? Sí, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Y ¿Alguna la otra? última pregunta que tengo. Sí, señor. Dime. Nosotros revisamos la tabla en la que miramos el acabado superficial. ¿Ese acabado superficial es en el concentrador de esfuerzo o en la región de nuestro interés?
No, fíjate que ahí es en toda la pieza, en toda la pieza. ¿Qué tuve que hacerle yo al material? ¿Qué acabado superficial le tuve que hacer yo al material para obtener la pieza que yo quiero? A partir de una viga de sección transversal cuadrada y le tuve que hacer un proceso de mecanizado para poder obtener la pieza final deseada. Es a partir del material qué acabado superficial tengo que aplicar para obtener la pieza que yo deseo. ¿Claros? Profe, una duda. Sí. Digamos, en el ejemplo que ponías de varios concentradores, siempre vamos a buscar el mayor, o sea, momentos más concentrador más grande. Ya no nos importa que esté en el empotramiento, sino la suma de eso quede más grande. Eso es lo que estamos buscando. Esa sería la idea. Ahora, vamos a ver más adelante, cuando estemos haciendo diseños de ejes, que quizás a veces, cuando los momentos entre un punto y el otro, el cambio en magnitud no es muy significativo, entonces quizás el criterio de decisión va a ser mirar y cómo es el KT. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginémonos que estamos en un punto donde tengo un filete de hombro y tengo un valor de momento y torque considerable. El KT es 1,7. Pero más adelante tengo otro filete de hombre agudo en donde pues el momento y el torque no son tan elevados, ¿cierto? No son tan elevados, son un valor considerable, pero miremos el valor de KT. Paso de 1,7 a 2,7. Es un incremento significativo que a la hora de calcular el KF puede entrar quizás a multiplicar en esta parte de acá y va a generar que el esfuerzo en el concentrador sea muchísimo mayor a lo que hubiera sido si yo hubiera escogido filete de hombro con el valor del momento para ese punto. O sea, estos ejercicios, permítanme muchachos, yo les muestro en dónde los vamos a mirar bien en detalle. Ya les muestro por aquí. Epa, epa. Acá. Este ejemplo de diseño de ejes, observen que en ese ejemplo nosotros tenemos varios concentradores de esfuerzos, cambios de sección transversal, tenemos unos cuñeros, hay varios cambios. Cuando estemos resolviendo este ejercicio vamos a entrar a analizar cómo escojo yo el punto crítico. Y escoger el punto crítico implica pensar o preguntarse, ¿cuánto es el valor del momento? ¿Cuánto es el valor del torque? Y el efecto del concentrador, ¿cuánto es? Que es lo que estamos viendo con el KT de manera preliminar. Listo. No voy a profundizar ahorita porque, como les digo, vamos a resolver esos ejercicios y resolviéndolos es cuando nosotros, pues lógicamente, entendemos más claro qué es lo que tenemos que hacer. Por ahora me interesa que tengamos claro eso. Si hay varios concentradores, listo. Hay momentos, hay torques y cuánto es el efecto del concentrador, lo que necesitamos preguntarnos de manera preliminar. Listo. Paula, ¿logré darte una respuesta preliminar? Sí, profe, gracias. Lo digo preliminar, porque cuando estemos haciendo los numeritos, cuando estemos resolviendo el problema, ahí vamos a entrar a entender mejor cómo jugar con esto. Listo. Bien. Vamos a calcular el KC. Sigamos aquí con el KC. Me dicen que el KC en este caso es esto. Tenemos que el KC para nuestro caso es 1 porque estamos hablando que sobre el punto hay flexión. Entonces vamos a hablar aquí factor KC. Es el factor de carga. En este caso tenemos de que tenemos flexión. Estamos analizando flexión en el punto. Entonces sabemos que KC es igual a 1. KC es igual a 1. Vamos a mirar el K sub D, que es el de temperatura. El de temperatura lo podemos calcular con esta tabla. Vamos a mirar qué me dice con respecto a la temperatura. Me dicen que son el ambiente de operación es aire ambiental con una temperatura máxima de 120 grados Fahrenheit. 120 grados Fahrenheit. Voy a colocar aquí factor K sub D. ...120 grados Fahrenheit. Entonces pego la tabla. Estamos mirando de que estamos acá en este punto, entre estos dos valores.
para 100 tengo 1.08, para 200 tengo 1.02, entonces para 120, ¿cuánto tengo? Y aquí, utilizando interpolación, voy a calcular K sub D. Perdón, muchachos, yo utilizo aquí K sub D. Interpolación lineal online. Tengo que el valor en X es 100, en Y es 1.008, aquí tengo 120, aquí tengo 200, aquí tengo 1.020. Calcular, me da 1.01, K sub D igual a 1.01. Después vamos a calcular el factor K sub F, ese es de confiabilidad. Me dicen algo de la confiabilidad, venga, miremos, factor K sub F del ambiente de operaciones aire ambiental con una temperatura máxima de 120, el espacio disponible permite una longitud máxima del voladizo, solo se requieren 10 de estas piezas. No me están diciendo nada, entonces simplemente yo puedo asumir un valor de confiabilidad. Casi siempre cuando no tengan datos asuman un valor del 99.9%. Es un valor pues que le está dando un cierto rango de confiabilidad aceptable a su diseño. Entonces se suma una confiabilidad del 99, para lo cual entonces yo tengo, voy a colocar acá asumiendo confiabilidad del 99.9%, me genera un K sub F igual a 0.753. Miren que yo podría aumentar el nivel de confiabilidad en el diseño para 99.9999. Estaría utilizando un valor de K sub F de 0.620. ¿Eso qué me implica? Me implica que estoy haciendo un diseño muy conservador, en el cual yo estoy muy preocupado porque la máquina no va a fallar. ¿Cómo se nota que estoy preocupado? Porque es que lógicamente este factor K sub F va a multiplicar ¿a quién? Al límite de resistencia a la fatiga del material. Como lo estoy multiplicando por 0.620 es un valor bajo, entonces por tanto el SE que yo voy a encontrar va a ser un valor bajo, ¿cierto? Ese valor bajo al compararlo con el esfuerzo produce que mi diseño sea bastante conservador. Al tener un valor del 99.9%, yo sigo teniendo un rango de confiabilidad aceptable y me permite obtener un diseño un poco más, no tan robusto en términos de las dimensiones o en términos del material, sino un diseño un poco más ajustado desde el punto de vista del tamaño de la pieza y del precio que puede salir el diseño. Entonces aquí en este caso ya hemos calculado estos factores, K sub A, K sub B, K sub D y K sub E. Esto ya está listo. Vamos a analizar LSE. Vamos a analizar LSE. Miren que me están diciendo que yo lo que quiero es hacer un diseño en el cual la amplitud sea para 10 a la 9 ciclos. 10 a la 9 ciclos. Y pueda soportar una carga de flexión de 500 libras de amplitud. Miren que en este caso entonces yo necesito poder ajustar la información que tengo de LSE'. Miren que yo sé que LSE', aquí, ¿dónde está? Aquí arriba, este SE'. Yo sé preliminarmente que esto viene con diagrama, que por aquí tengo SE', esto por aquí es 10 a la 6 ciclos, y que esto por aquí es 10 a la 3 ciclos. ¿Qué voy a querer hacer yo? Tener una estimativa del SE', este es para 10 a la 6 ciclos. Voy a querer tener una estimativa del SE' del material para 10 a la 9 ciclos. Luego de que tengas estimativa del SE' del material para ese número de ciclos, pues voy a multiplicarlo por estos factores para poder tener la resistencia a la fatiga de la pieza en 10 a la 9 ciclos. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Tenemos claro eso o tenemos alguna duda?
Bien. Todo claro. Muchachos, permítanme, perfecto. Permítame acá un momento, permítame un momento, yo voy por, se me está descargando aquí la tablet, el lápiz de la tablet. Permítame un momentico, yo voy y traigo para reemplazarlo. Un minuto. Listo, muchachos. Entonces, acá vamos a observar lo siguiente y quiero que tengamos claro algo. Nosotros tenemos expresiones, y aquí venía yo confundiéndome un poco, tenemos expresiones para reconstruir el diagrama esfuerzo número de ciclos en esta zona. En esta zona nosotros tenemos unas expresiones para A, tenemos unas expresiones para B. Con A y en B puedo calcular el número de ciclos como sigma A sobre A a la 1 sobre B, sigma A sobre A a la 1 sobre B, o puedo calcular el esfuerzo como A n a la B. En esta zona, pero miren que realmente mi problema me están diciendo que aquí en 10 a la 9 ciclos yo quiero realizar mi diseño en esta zona de acá. Y miren que en 10 a la 9 ciclos la teoría me dice que independiente del número del ciclaje, siempre va a encontrar una resistencia de SE'. Entonces, en este caso, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular el SE' para ese material. Miren que el SE' para ese material es el esfuerzo último a tensión es 68 kPSI. Esto es menor de 200. Entonces yo voy a decir, voy a colocar aquí abajo, voy a decir que SE' va a ser igual a 0.5 veces SUT, si SUT es menor de 200 kPSI. En este caso tenemos 68, entonces tengo SE' igual a 0.5 por 68 kPSI. Entonces esto me da un SE' igual a 68 serían 34 kPSI. 34 kPSI. Entonces ahorita me dicen que K-sub A es igual a 0.88, lo voy a poner aquí arriba, 0.88. K-sub B nos dio 0.95. KC nos dio 1, K-sub D es 1.02, 1.01. Y el K-sub E, que es el de confiabilidad, K-sub A, B, C, D, E, aquí es E, nos dio 0.753, 0.753. Si calculamos, entonces vamos a encontrar que ese SE va a ser igual a 0.88 por 0.95 por 1 por 1.01 por 0.753. Tengo de que, y eso multiplicado por 34, me da de que el SE es igual a 21.61 kPSI. Muchachos, preguntas hasta acá. Profe, ¿se puede volver un minuto a la tabla del factor K-sub E?
Sí, dime. No, listo, profe, lo que pasa es que no había alcanzado a copiar el número, gracias. Ok, no te preocupes. Entonces miren que a este punto nosotros ya conocemos cuánto es la resistencia de la pieza y sabemos cuánto es el esfuerzo que se está generando. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos proceder a aplicar una teoría de falla para poder calcular cuánto va a ser ese valor del esfuerzo que vamos a encontrar, cuánto va a ser lo que nosotros necesitamos poder calcular. Miren entonces que en este caso nosotros podemos proceder a aplicar esa teoría en función de lo que estuvimos viendo en clase. Acordémonos que en clase nosotros vimos lo siguiente. Permítame, yo regreso acá a las teorías de falla. Bien. Estábamos hablando del diagrama de Goodman. Miren que en el diagrama de Goodman hay una serie de zonas en las que yo necesito empezar a mirar cómo es el comportamiento de mi pieza. Si tengo una zona tensión, si tengo una zona compresión. ¿Y eso quién me lo va a decir a mí? Hombre, pues en función del punto que yo estoy analizando. ¿Qué quiero decir? Venga, miremos. Miren que el punto A, que es el que yo estoy analizando, es un punto que está en tensión. Si yo estuviera analizando el punto C, pues es un punto que está en compresión. Como es un punto que está en tensión, entonces yo voy a decir, perfecto, en el diagrama de Goodman me encuentro en esta zona. En el diagrama de Goodman me encuentro en esta zona. Luego, ¿qué estábamos diciendo? Fuimos y miramos que dependiendo del comportamiento en el diseño, cuando tengo esfuerzos fluctuantes con componente sigma m diferente de 0, se hacía necesario, pues lógicamente, empezar a evaluar cómo se maneja el sigma m y cómo se comporta el sigma a medida que va aumentando. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Pero miren que en este problema yo no tengo esa componente media, yo no la tengo, esa componente media es igual a 0. Y simplemente yo estoy en ¿dónde? En este diagrama, miremoslo aquí. Para el punto de interés yo estoy en la zona de tensión, acá. Para el punto A. Estamos en tensión. Ahora, como ya sé que estoy en esta zona, miren lo que yo voy a decir. Yo voy a decir, listo. En esa zona, yo tengo simplemente una componente alternante de esfuerzo en el concentrador. Esa componente alternante, necesito encontrar la componente alternante von Mises en el concentrador, que es esto que me está diciendo acá. Y esa componente alternante von Mises la voy a comparar con el SE. ¿Qué tiene que suceder? Que el sigma alternante en el concentrador de von Mises debe ser menor que la resistencia a la fatiga en el punto de interés. Ahora, vamos a mirar una cuestión. ¿Cómo son las ecuaciones de von Mises? ¿Cómo encuentro yo von Mises? Yo encuentro el esfuerzo en el punto, encuentro el sigma en el punto A, voy y calculo unos esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y con estos principales utilizo la ecuación de von Mises. Eso es lo que hacíamos, ¿cierto? Entonces, para poder finalizar el problema y saber un factor de seguridad, vamos a coger este dato de esfuerzo, muchachos, véalo aquí. Este dato de esfuerzo, ya lo pasamos, ya lo procedemos a calcular. Deme un minuto. Después vamos a calcular los principales y después de calcular los principales, calculamos von Mises. Miremos esa parte de los principales y de von Mises cómo es. Listo, acordémonos por allá de la primera clase, del primer corte, yo creo que es por aquí. ¿Dónde está von Mises? Von Mises. Esta expresión. Y la otra es la de los esfuerzos principales, que no me la sé de memoria.
Vamos a ver si aquí está esa expresión. Vale, acá. Y necesito esta otra. Vamos a utilizar esa que estoy colocando ahí. Y después calculo esta de acá. Bien, muchachos, miren que para el punto en que yo tengo, ¿cuánto valdría sigma y? Solo tengo un valor de esfuerzo, muchachos, miren, solo tengo un sigma. Solo tengo el sigma en el concentrador en el punto A, es este valor, ¿sí? Entonces acá, en esta expresión, es claro entender que esto vale 0, y que no tengo esfuerzos cortantes en el punto. Entonces simplemente voy a quedar con un sigma 1, sigma 2, igual a ¿quién? A sigma x sobre 2, más o menos la raíz de sigma x sobre 2 al cuadrado. Cuando hago eso, entonces observe que vamos a tener un sigma 1 que va a ser igual a sigma x sobre 2 más la raíz se va con el cuadrado, sigma x sobre 2. Y voy a tener un sigma 2 que va a ser igual a sigma x sobre 2 menos sigma x sobre 2. Entonces, este es igual a 0 y aquí yo tengo de que sigma 1 es igual al sigma en el concentrador en el punto A. Vamos claros hasta ahí, muchachos. ¿Entendemos eso, el por qué, o no lo entendemos todavía? Profe, ¿podrías volver a explicar esa parte? Sí, no hay ningún problema. Gracias. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Queremos calcular un factor de seguridad. Eso es lo que queremos hacer. Yo sé que el problema que estoy resolviendo es un problema en la categoría 1, esfuerzos uniaxiales. Un solo esfuerzo en el punto. Sigma m igual a 0. No nos tenemos que preocupar por sigma m para nada, para nada. Como estamos en una categoría uniaxial y el punto que estoy analizando, el punto está a tensión, yo ya sé que en el diagrama de Goodman me voy a encontrar en esta zona. En esa zona. En esa zona, miren que yo ya sé de entrada que mi sigma m vale 0, esto vale 0. ¿Y qué me queda esto? Me queda decir sigma A von Mises sobre SF. No, no es SF, es un SE. ¿Por qué? Porque necesito vida infinita. Va a ser igual a 1. Entonces, lo que yo estoy buscando acá es decir que mi factor de seguridad va a ser igual a la resistencia a la fatiga del material sobre el esfuerzo von Mises de la componente de amplitud. Ahora, ¿cómo calculamos von Mises? Nosotros dijimos que, conocido el esfuerzo en el punto, calculo los esfuerzos principales y conocido los esfuerzos principales, aplico la ecuación de von Mises. Vamos a hacer eso. Vengo y miro acá mi ecuación de esfuerzos principales. La tenemos aquí, clara. Y voy a decir, primero, como es un estado uniaxial, yo no tengo más esfuerzos, hombre, esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 0. Así de sencillo. Ahora, profe, que el problema se puede complicar. Claro, si yo llego y complico el problema de esta forma, algo parecido a lo que fue el examen, el parcial, no sé, algo lo que fue el examen. Con una placa aquí y que aquí sale algo. Y que por aquí en este punto coloco una fuerza, entonces, claro, cuando yo haga M igual a R cruz F en el empotramiento, quizás en el punto A que estoy analizando, pues voy a tener un torque, quizás. Y si tengo un torque, entonces pues el cortante va a ser diferente de 0, pero como es un estado uniaxial, tenemos de que lo único que hay en ese punto es un esfuerzo a flexión. Como es un esfuerzo a flexión, entonces yo digo sigma 1, sigma 2, venga, hagámoslo bien aquí.
va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a sigma x sobre 2 más o menos la raíz de sigma x sobre 2 al cuadrado. Y aquí hay dos posibles opciones, una con la suma, otra con la resta. Cuando hago con la suma estoy diciendo que es sigma 1 y con la suma ¿quién me va a quedar? Sigma x sobre 2 más sigma x sobre 2. Con la resta me da igual a 0. Entonces yo aquí voy a decir que el sigma 1 es igual al sigma en el concentrador A y sigma 2 es igual a 0. ¿Vamos bien, Paula, hasta ahí? Sí, profe, gracias. Con gusto. Ahorita con estos dos vamos a proceder a calcular Von-Mises. Para calcular Von-Mises me piden que utilice esta expresión. Venga, coloquémosla aquí. Listo. ¿Qué vamos a encontrar? Hombre, sigma 2 vale 0. Si sigma 2 vale 0 y sigma 3 vale 0, esto vale 0. Esto vale 0. Sigma 1 por sigma 2 va a valer 0. Sigma 2 por sigma 3 va a ser 0. Y sigma 1 por sigma 3 va a ser 0. Entonces, en otras palabras, sigma prima va a ser igual a la raíz de sigma 1 al cuadrado. Entonces, por tanto, el esfuerzo efectivo de Von-Mises es igual al esfuerzo principal sigma 1. ¿Y ese sigma 1 quién es? Es sigma en el concentrador, en el punto A. ¿Les queda claro eso, muchachos? ¿Les queda claro ese asunto o tenemos dudas? Listo. Nadie me dice nada. Dime. Nosotros estamos analizando el caso en el punto A y en el punto C, supongo. O sea, los dos puntos que van en una misma línea longitudinal. Pero si fuéramos a hallar los otros dos puntos, en ese caso D y Ya, B. listo. Mire que para el punto D y B estamos hablando de que el esfuerzo ya no es axial, sino que es un esfuerzo cortante. ¿Sí? Mire que en D y en B tenemos un esfuerzo cortante que lo origina la fuerza de 500 libra-fuerza. ¿En qué va a cambiar el ejercicio? Entonces vamos a decir que tau en B, tau en B va a ser igual a la fuerza cortante. Yo me acuerdo que cuando es una circunferencia es 4B sobre 3A, pero entonces va a ser, ¿cómo escribimos este? Va a ser un tau B función de la fuerza de 500, función de 500 libras. Listo. ¿Qué tengo que hacer luego? Entonces, como estoy analizando el punto D, en este caso, por cortante, asumiría preliminarmente este valor del KT, porque no conozco. Asumiría un valor de KT, de KTS de 1.5, calculo KFS. Con KFS ya vengo y calculo el valor en el concentrador, que va a ser KFS por ese tau B. Y hago el mismo procedimiento. Voy a proceder a calcular en esta parte de acá el esfuerzo de Von-Mises. Mire que en ese caso tendría de que sigma X, sigma Y sería 0 y me quedaría que sigma 1, sigma 2 sería igual a raíz de tau X ya al cuadrado. ¿Qué me implica en ese caso? Que estamos hablando de cortante puro. Solo tenemos efecto de fuerzas cortantes sobre el punto. De igual forma, calculo sigma 1, sigma 2 y con sigma 1, sigma 2 vengo y calculo el valor efectivo de Von-Mises para el caso de cortante. El procedimiento es básicamente igual. ¿En qué voy a cambiar? Que necesito conocer un KTS. ¿Me supe explicar, Daniel? Sí, profe, en el diagrama de Goodman, entonces, ¿en dónde estaríamos parados si es tensión pura? Si es cortante puro. Sí, es una buena pregunta. La pregunta, Daniel, ¿es cortante puro en el punto A, en el punto B y en el punto D? Miren, en el punto B, ¿dónde está? En el punto B y en el punto D tenemos cortante puro. Pero mire que todo el cuerpo, toda la varilla está sometida a flexión. La flexión genera compresión o genera tracción en ciertas fibras, En el hecho de que todo el componente está sometido a compresión o a tensión, yo asumiría, o la forma en que yo haría el diseño, sería asumir exactamente esto que asumimos acá. ¿Dónde está? Aquí.
Voy a entrar a comparar esto. Voy a entrar a comparar que ese esfuerzo alternante de von Mises, que es para el caso, para el punto B, que es un cortante, lo voy a entrar a comparar con quién, con el límite de la resistencia a la fatiga de la pieza. Lo entraría a hacer de manera igual. Listo, profe. ¿Te queda claro? Gracias. ¿Te queda claro, Daniel? Sí, señor. Listo. Vamos entonces a calcular este esfuerzo. Este esfuerzo es, vamos a calcular este de aquí. Esto es control C, voy a calcular este. Tenemos entonces de que esto va a ser igual a 1.41 por el momento, que me da 2.500 libras. 2.500 libras. Por el C, miren que el C es la distancia que tengo desde el eje neutro a la fibra. En este caso sería, ese sería esta distancia. Este sería el C, que en este caso sería 0.1 pulgadas. La mitad de esa altura sería 0.1 pulgadas. 0.1 pulgadas. Por la inercia, que creo que es un 12avo de la base por la altura del cubo, es un doceavo de la base, que creo que es 1.5 pulgadas, por la altura del cubo, que sería 0.2 pulgadas al cubo. Esto me da un sigma alternante en el concentrador, que va a ser igual al sigma von Mises en el punto A. Y esto es igual a ¿cuánto? Venga, hagamos las cuentas. Esto es 1.41 por 2.500 por 0.1 dividido 1.5 por 0.2 al cubo dividido 12. A mí me da 352.5 kpsi. 352.5 kpsi. Por favor, muchachos, verifican ese dato. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a calcular el factor de seguridad. Vamos a decir que el N va a ser igual. Esa resistencia que calculamos por acá arriba, que nos dio bien bajito, que fue 21.61 kpsi, 21.61 kpsi, sobre este valor de von Mises, que es 352.5 kpsi. 5 kpsi. Me da un factor de seguridad que ya sabemos de antemano de que es bien bajito, 21.61 dividido la respuesta. Me da un factor de seguridad de 0.00613. 1, 2, 3. No, más ceros todavía. .061. Me da un factor de 0.061. 0.061. Listo. Sabemos que el factor de seguridad nos dio menor que 1. Aquí tenemos dos alternativas viables. La primera, mantener dimensiones, cambiar material. Mantener dimensiones, cambiar material. O la otra es mantener material, cambiar dimensiones. Bien, voy a numerarlas aquí para que tengamos claro qué sucede con cada una de las dos y qué me tocaría a mí que hacer para ajustar el problema. Si opto por la opción 1, mantener dimensiones, cambiar material, entonces simplemente lo que tengo que hacer es volver a calcular el SE. Y el SE va a ser igual a ¿quién? A K sub A. Va a ser igual a K sub A por K sub B
por K sub C, por K sub D, por KE, por SE'. Voy a rayar sobre esa ecuación lo que tendría que volver a recalcular. Tengo que recalcular porque esto es función del esfuerzo última tensión. Tengo que calcular el K sub A. Vamos a mirar por qué. El K sub A es A por SUT a la B. Mírenla, por aquí está. K sub A es A por SUT a la B. El K sub B no lo tengo que cambiar. En ningún momento es función del material. El de carga tampoco. Miren que sigue siendo flexión. Miren que cuando estamos hablando de temperatura de operación continúa siendo igual y el K sub E continúa siendo igual. Entonces tendría que cambiar simplemente o recalcular el SE' y el K sub A. Hagamos eso. Venga, y si yo escojo este material, venga, si yo escojo 800, un 1095, escojo un 1095 con esfuerzo último a tensión, escojamos este. Yo escojo en este yo estoy diciendo que aquí tengo un 1095. Con ese 1095 tengo resistencia a la tensión, tengo un SUT igual a 830 kPSI. 830 kPSI. Listo. Entonces recalculo el SE'. Voy a decir que el SE' va a ser igual a ¿quién? A 0.5. Bien, no es 830, esos son 830 megapascales. Yo tengo que 120 kPSI. 120 kPSI. Bien, lo voy a hacer, muchachos, aunque ya saben pues de que no tiene sentido, porque miren que son 120 kPSI de esfuerzo último a tensión. Cuando lo multiplique por 0.5 me van a quedar 60 kPSI, y 60 kPSI multiplicado por todos esos factores que tenemos ahí, me va a seguir dando un factor de seguridad que no es igual a este. Listo, entonces dejarlo aquí, voy a escribirlo de esta forma. Se hace necesario recalcular, perdón, yo lo coloco aquí. Se hace necesario recalcular SE' y K sub A para el valor de esfuerzo producido por la carga. La opción de cambiar de material no soluciona el problema. Solo cambiar el material no me va a solucionar el problema, porque miren que con un material de mayor capacidad, como lo es el 1095, sigo teniendo un valor de SE muy pequeño. Listo, entonces lo voy a colocar acá. Mantener el material o cambiar las dimensiones. Mantener el material o cambiar las dimensiones, entonces yo voy y miro qué tengo yo en el mercado. En el mercado tengo, observen, podría estar pensando de que tengo un 3/8 por 1 pulgada. Un cuarto de pulgada es 0.25, 3/8 es ¿cuánto? 3/8 es 0.37. Aumento un poco la altura, restringo un poco el ancho. Miren que con 3/8 por 1 pulgada voy a tener que cambiar varias cosas. Listo. Y lo voy a colocar aquí, opción 2. Y vamos a pensar en la opción 2, ¿qué necesitamos cambiar? Voy a colocarlo aquí, opción 2. Opción 2 es cambiar dimensiones, mantener material. Bien. Cuando estoy haciendo eso, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando aumentar la inercia. Porque si yo aumento la inercia, disminuye el esfuerzo. Entonces, ¿qué voy a tener que recalcular? Voy a tener que recalcular el D. Voy a tener que recalcular D. Voy a tener que recalcular la inercia. ¿Qué otra cosa tengo que recalcular? Voy a tener que recalcular el KF. ¿Por qué el KF? Porque el KF es función de KT y Q. Y Q
Y en la ecuación de Q hay un raíz de R, que es función del entalle. Entonces tengo que calcular la dimensión mayor, la dimensión menor, el I, el KF, el KT y el Q, los tengo que recalcular. Ahora, con respecto a la Profe, una parte de pregunta. ajuste. Daniel, te escucho. Para el KT, cuando se cambia material, también tocaría recalcular el KT, ¿no? Porque el Q se calculó con una fórmula que dependía del SUT. Sí, miren que el Q lo tengo que calcular. Ah, sí, también acá arriba. De acuerdo. Aquí también habría que recalcular el KT, porque se calcula el Q y el Q utiliza esfuerzo última tensión. Estoy de acuerdo con usted. En esta parte también necesito recalcular el Q. ¿Por qué? Porque el Q es función de raíz de R. Entonces necesitaría entrar a recalcular ese valor. En términos de esos factores K sub A, K sub B, K sub C, K sub D y K sub E, ¿cuál tendría que recalcular nuevamente? K sub B. De acuerdo, K sub B. K sub B. Listo, vamos a hacer eso. Vamos a cambiar el material. Vamos a asumir este material de acá, 3 octavos por 1 pulgada. Vamos a asumir 3 octavos por 1 pulgada. 3 octavos por 1 pulgada me está diciendo es que mi sección transversal tiene 1 pulgada acá y que acá tiene 3 octavos. Y aquí viene el hombro y que este va a ser mi D minúsculo. Entonces, vamos a lo mismo. Vamos a asumir un KT de, por aquí estaba, vamos a asumir un KT de 1.7, KT de 1.7 para un filete de hombro bien redondeado. Entonces va a decir que este R sobre D es igual a 0.1 pulgadas. Listo. Tenemos entonces que D va a ser igual al diámetro pequeño más 2 veces R. Este D es 3 octavos igual al diámetro pequeño más 2 veces R. R lo puedo escribir en términos del D, va a ser igual a 0.1 veces el D. De acá llegó que ese D va a ser igual a 3 octavos, 3 va a ser igual a, esto es 1.2, es 3 octavos dividido 1.2. Me da que ese D es igual a 0.3125. 0.3125. Listo. Calculemos la inercia, muchachos. Calculemos ese esfuerzo sigma en el concentrador en el punto A es igual a 1.41 por el momento, que sería 2500, por el C, que sería 0.3125 dividido 2, me daría 0.3125 dividido 2, sobre la inercia, que es un doceavo de la base, que es 1, por la altura al cubo, que sería 3 octavos al cubo. ¿Cuánto me da este sigma en el concentrador en el punto A? Va a ser 1.41 por 2500 por 0.3125 dividido 2, y esto dividido por 3 octavos al cubo, dividido 12. 125.33 nos está dando igual que el otro. Ah, no, ya lo logramos bajar. 125.33. Me da 125.33 kpsi. Ya logramos bajar el esfuerzo en el concentrador cambiando las dimensiones. Teníamos un esfuerzo de preliminar de, ¿dónde es que está?
aquí, de 352.5, que fue este resultado. Ya lo logramos bajar a un valor de 125.33 kpsi. Listo. Ya calculamos este D, y calculamos la inercia. Vamos para el KF, listo. Entonces voy a decir que para un filete de hombro redondeado, yo tengo KT igual a, creo que es 1.7. KT igual a 1.7. Tengo un KT igual a 1.7. Voy a recalcular el Q. El Q lo puedo hacer con fórmula. Esa fórmula la tengo aquí arriba. Vamos a mirarla. El Q. Es esta. Opa, estoy haciendo mal acá. Ya. Bien, muchachos, pregunta. ¿Dejamos el mismo material o de una vez aprovechamos y ponemos otro material diferente? ¿Ustedes qué harían en este caso? ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Cambiarían material o solo dejamos el material y dejamos las dimensiones exactas? Cambiar el material, ¿no? Profe, yo Porque no el, cambiaría el material. ¿Por qué cambiar el material acá? Estamos cambiando las dimensiones y miren que aquí nos estamos dando cuenta que podríamos cambiar el material. ¿Por qué ustedes apostarían a cambiarle el cambio de material? Yo no le apostaría al cambio de material, profe. ¿Por qué? Pues porque se supone que el objetivo de irnos por este camino es que nosotros miremos cuánto afecta el cambio de la geometría en el factor de seguridad. Primero yo personalmente lo haría así y luego si veo que no obtengo los resultados, ahí sí me plantearía hacerlo. Porque nosotros hablamos la clase pasada que esto depende mucho de lo que hay en el mercado, por eso nosotros escogimos el acero más barato. Listo. Entonces miren que desde ese punto de vista, el raíz de A va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo último de atención no va a cambiar. El esfuerzo último de atención va a ser el del acero 1020 que estoy utilizando. Entonces aquí voy a encontrar que el Q va a seguir siendo 0.59, perdón, el raíz de A va a seguir siendo este valor, 0.09798, ¿sí? No estamos cambiando material. Entonces vamos a tener acá, permítanme, yo copio esto. Seguimos teniendo el raíz de A el mismo, no estoy cambiando material, entonces sigue siendo el mismo valor. Voy a calcular el Q sí lo tengo que actualizar. Q va a ser igual a 1 sobre 1 más raíz de A, que es 0.09798 sobre raíz de R. Y el R que nosotros tenemos en este caso sería, venga, calculémoslo de acá. El R va a ser igual a 0.1 por D, que es 0.3125. Esto es igual a 0.1 por 0.3125. Esto es igual a 0.031. 0.031. Entonces, sobre raíz de 0.031. Me da un Q igual a 1 dividido 1 más 0.09798 dividido raíz de 0.031. Me daría Q igual a 0.64. Ahora con Q va a calcular F.
Va a decir que KF va a ser igual a 1 más Q por KT menos 1. Esto es igual a 1 más 0.64 por el KT, que es 1.7 menos 1. Me da un KF igual a 1 más 0.64 por 1.7 menos 1. Me da un KF de 1.44. 1.44. 1.44. Que pues tendría que entrar a corregir aquí, no multiplicar por 1.41, sino por 1.44. Me va a dar ligeramente mayor a este valor. Ya calculé el KF, voy y miro el KB. Lógicamente el KB es el factor de tamaño, entonces voy a necesitar aplicar estas dos ecuaciones. Donde yo tengo que el B, en este caso creo que es 1 pulgada, y la altura H, en el que estamos analizando, la altura H, este H es 0.3125, sería 0.3125. Entonces voy a decir que el diámetro equivalente es igual a 0.808 por la raíz de H, que es 1 pulgada, por la raíz de H por B, B es 1 pulgada, H es 0.3125. Recalculo el diámetro equivalente, esto me va a dar igual a 0.808 por la raíz de 0.3125. Esto me daría diámetro equivalente de 0.45 pulgadas. 0.45 pulgadas, estoy en esta zona. Entonces aquí calculo el caso B igual a 0.879 por el diámetro equivalente, que sería 0.45 elevado a la menos 0.107. Haría 0.95. 0.95. Miren que ahorita, ¿qué me queda por hacer entonces? Me queda volver a recalcular esto. Volver a recalcular este valor. Volver a recalcular este valor, ¿con quién? Con el valor de K sub A que ya encontré, porque sigue siendo el mismo material. Aquí voy a colocar 0.95. K sub C es igual a 1. K sub D, que es el de temperatura, no cambia. Nos dio como 1. Venga, yo lo miro aquí. 1.01 y 0.753 el otro. 1.01 y 0.753. Y el K sub A, que sigue siendo el mismo porque el material no lo hemos cambiado, nos va a dar 0.88. 0.88. El S' sigue siendo el mismo, creo que nos dio 34 kpsi. 34 kpsi. 34 kpsi. Bien, hagamos esas cuentas y ahí procedemos a concluir. Ese va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser 0.88 por 0.95 por 1.01 por 0.753 por 34. Eso me da 21.61. Bien. Miren que yo ya con esa información puedo ir y recalcular nuevamente el factor de seguridad. Voy a hacer eso. Voy a decir el factor de seguridad va a ser igual a 21.61 dividido el esfuerzo que nos dio, 125.33. 125.33. Entonces decimos que eso es 21.61 dividido 125.33. Ah, me está dando un factor de seguridad igual a 0.17. A ver, ¿mejoramos o no mejoramos? Sigue siendo menor que 1, lógico. Tenemos problemas, nuestro diseño no está siendo confiable.
pero pasamos de tener un factor de seguridad de 0.061 a tener un factor de seguridad de 0.17. A este punto, ¿usted qué haría? A este punto, ¿usted qué hace? Yo le digo a usted, ingeniero, usted tiene estas posibles geometrías de vigas, estas posibles geometrías de vigas las tiene en estos posibles materiales. ¿Qué haría usted ya en ese momento, muchachos? Ya cambió la geometría, no logró bajar el límite de fluencia. Perdón, no logró aumentar el factor de seguridad. Cambió la geometría dejando el material estable, dejando el material estático. ¿Qué haría usted ahorita entonces acá? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Sí entienden mi pregunta, muchachos, o no la entienden? Si no entienden la pregunta, pues es difícil ofrecer una respuesta. Mi pregunta es, tenemos cambiar ambas cosas. una serie... entonces la siguiente opción sería cambiar el material, ¿cierto? Dejar la geometría que se escogió, dejar la geometría que se escogió 3/8 por 1 pulgada y cambiar el material. Listo, venga, miremos si eso tiene sentido. Entonces, listo, voy a dejar esta geometría y voy a cambiar el material. Venga, analicémoslo. Si yo cambio la geometría y cambio el material, digamos que escojo este. Ya empezó a joder esta tableta. Listo. Ya me cansé del ejercicio, le voy a meter el material con el mayor esfuerzo, última atención, porque no quiero seguir jodiendo más con este problema. No quiero seguir jodiendo más con este problema. Listo. Ahora, mi pregunta es, ¿me pongo a hacer todos los cálculos, todos esos cálculos que hay que hacer? ¿O simplemente hago un análisis corto acá y digo, no, aún cambiando el material no me sirve? ¿Qué harían ustedes ahí? Pues antes de poner hacer cálculos a la loca, yo haría un preliminar. Listo. ¿Cómo es el preliminar, Paula? Dime. Miren el preliminar acá. Esto es el esfuerzo último. Me están diciendo SUT igual a 120 kPSI. Entonces, como SUT es menor de 200, el S' va a ser igual a 60 kPSI. Miren que ese S' lo va a llegar y lo va a multiplicar por una serie de factores que lo único que van a hacer es rebajarme ese valor. 60 kPSI multiplicado por 0.88, por 0.95, por 1.01 y por 0.753, al final voy a tener un SE menor de 60. Y si el SE prima en 60 kPSI, al dividirlo por 125.3 ya me da un factor de seguridad menor que 1. ¿Para qué voy a proceder a calcular esto? Entonces, la respuesta a este problema es, dadas las dimensiones y el material existente, no puedo encontrar una combinación que me garantice un factor de seguridad mayor que 1. ¿Cuál es la solución exacta? Permitirme utilizar otro tipo de secciones transversales diferentes. Aquí el problema ya ni siquiera es cambiar el material. Aquí el problema es a través de la geometría de la pieza bajar la inercia, aumentar la inercia, porque cuando aumento la inercia, miren lo que hicimos aquí, cuando aumento la inercia, cuando aumenté la inercia, logro reducir el valor del esfuerzo, logré bajarlo a 125.3. Entonces realmente para las dimensiones de las secciones transversales que tenemos en inventario, no es posible hacer el diseño con esas secciones transversales. ¿Qué se requiere? Otras secciones transversales de mayor tamaño para poder reducir el valor de esfuerzo a través de incrementar la inercia. Muchachos, ¿entienden este ejercicio o tenemos dudas?
Los escucho. ¿Está claro o tenemos dudas? Esta es larguísimo, bro. Yo creo que lo voy a revisar de nuevo y ahí sí ya, como que si me queda alguna duda, le comento, profe. Pero está No, demasiado largo. largo. El ejercicio es largo. Es largo porque estamos pues, explicando el paso a paso, estamos mirando, estamos retomando. Pero la forma de solución es la misma. La forma de solución aplica exactamente igual. Muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Mañana tenemos clase, yo les estoy avisando si las vamos a dictar o no la vamos a dictar. ¿Por qué? Nosotros estamos ahorita, o yo estoy empezando ahorita, creo que les había comentado a ustedes que quería empezar la tradición de regalarle a los muchachos que se gradúan, regalarles un autómata, darles el regalo de un autómata de la escuela. Ya les voy a mostrar qué es lo que estamos haciendo. Ese autómata nosotros tenemos ya, los grados son ahorita, los grados son ahorita en estos días y para los grados, el grado creo que es el viernes. Nosotros estamos planeando este regalito. Permítanme, yo les muestro acá. No tengo la simulación aquí. Sí, ya les voy a mostrar. Estamos planeando darle esto a los graduados. Es un autómata de Julio Garavito en versión. ¿Ahí lo están viendo? ¿Sí? Sí, profe, ahí se ve. Sí, profe, se ve. Es un autómata de Julio Garavito en donde esta llanta va a girar y al girar va a mover los pies. Es como si Julio Garavito estuviera montado en una bicicleta de la época. Y aquí ya está la simulación. Y aquí en este letrerito que sube y baja, en ese letrerito que sube y baja va a ir una etiquetica que va a decir ingeniero y el nombre de la persona que se está graduando. Entonces, no sé, Daniel Sarmiento, Paula Solís, Daniel, bueno, Carlos, Sergio Wagner, los que están ahí va a aparecer el nombre. Nosotros ya tenemos todos los planos, ya está todo, vamos a empezar a cortar el día de hoy. La idea es martes, miércoles y jueves, voy a estar esto con los muchachos de mecanismos que me van a ayudar. Vamos a estar ensamblando estos autómatas. Esta parte aquí redonda es una luna, permítanme, yo les muestro más o menos aquí cómo queda, es una luna que aparece acá. Esta es la parte del arte gráfico, no aparece. Aparece el arte gráfico y aparece una luna en la parte de atrás y va a venir aquí una etiquetica que va a decir ingeniería mecánica y el nombre de la marca que está haciendo esto. Aquí ya estamos haciendo algunos cortes, algunos ensayos preliminares. Ve, aquí vienen las piecitas, esta es la luna, porque pues, si ustedes saben, Julio Garavito fue astrónomo también y tengo entendido que hay unos cráteres de la luna que tienen los nombres de él. Entonces voy a estar haciendo esto. Yo no sé si mañana en el horario de clase voy a poderla dictar o voy a estar trabajando en esto. Si no lo puedo dictar, les pongo un mensaje a todos para que sepan. Listo. Importante, si no puedo dictar la clase no es porque me fui a tomar cerveza, no. Es porque voy a estar haciendo esto, que es algo que yo quiero que todos los graduados de aquí en adelante tengan ese autómata. Me parece que es algo muy de nosotros, muy propio de nosotros y que es algo que yo pienso que a usted como ingeniero le va a generar un bonito recuerdo de la universidad. Listo. Muchachos, entonces les estaré avisando con respecto a lo de la clase. Listo. Listo, profe, Vale, gracias. profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, muchachos. Bueno, estamos conversando. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Listo, hermano, con gusto, que estés bien.